La alta inquisidora de recursos humanos sonrió maliciosamente mientras me despedía. Tus habilidades son comunes y corrientes. Ella no sabía que yo era la creadora anónima del software de seguimiento salarial más popular de la industria. Esa noche, incluía su empresa en la lista negra de la plataforma. Estás siendo despedida, con efecto inmediato, dijo Meredith, sonriendo como un maldito tiburón con lápiz labial. Estamos reestructurando el equipo y, bueno, tu conjunto de habilidades simplemente no es lo suficientemente especializado como para justificar tu permanencia. Sin resentimientos, Vanessa. Estas decisiones no son personales. Luego me soltó esa frase, tus habilidades son comunes y corrientes. La sala de conferencias quedó en un silencio sepulcral, excepto por el leve zumbido del ventilador de techo y el tintineo de la cuchara de alguien en una taza al otro lado del pasillo. 14 caras me miraban en Zoom, congeladas en un medio masticar o una mueca educada, inseguras de si debían apartar la vista o fingir que revisaban Slack. Mi corazón no latía más rápido. No, hacía lo contrario. Como si se acurrucara en posición fetal y se detuviera por completo, solo para evitar salirse de mi pecho y golpearla a través de la mesa de madera reciclada. No dije una palabra. Ni lágrimas, ni discusiones. Ni un pero he estado aquí 7 años. Ah, ni mención de la vez que reconstruí todo nuestro backend de análisis después de que su desarrollador favorito se fuera a Meta. Ni un recordatorio de que entrené a la mitad de este equipo mientras me pagaban menos que al pasante que una vez preguntó si Python era como, para serpientes. Simplemente asentí una vez, tomé nota, y luego me levanté. Enderecé mi blusa, vieja, de segunda mano, manchada de café en el forro, y comencé a recoger mis cosas. Portátil, cargador, bloc de notas. Dejé la taza de café. Que se la queden. Decía un jugador de equipo. Ahora me parecía una maldita broma. Nadie se movió. Ni siquiera Kyle, quien una vez me dijo que yo era el pegamento que mantenía unido el stack de informes. Todos se quedaron mirando, con los ojos moviéndose como rehenes esperando a ver si el pistolero volvería a disparar. Meredith, mientras tanto, sonreía como si acabara de enviar un perro a la perrera. Fría. ¿Satisfecha? Viva por dentro de la misma manera que un congelador, blanco, silencioso y lleno de cosas muertas envueltas en plástico. Mientras salía, añadió con una pequeña sonrisa, me encanta. Revoca tus credenciales antes de que termine el día. Si pudieras dejar tu credencial en la recepción, sería genial. La dejé caer sobre el mostrador al pasar, el tintineo del plástico en la formica resonando más fuerte que su maldita voz. En el ascensor, el silencio se sintió diferente. El tipo de silencio que viene justo después de un accidente automovilístico. No estaba llorando. Todavía no estaba enojada. Era algo peor. Estaba recordando. Recordando cómo me habían excluido de las conversaciones de revisión salarial el trimestre pasado debido al nivel de antigüedad. Recordando cómo Meredith una vez me dijo que era una estabilizadora mientras ascendía a un tipo que me preguntó cómo fusionar una solicitud de pool. Recordando cómo había presentado una propuesta de DAI con modelado de datos real y la vi morir en el comité por óptica. Pero, sobre todo, recordé la contraseña. Esa que no había tecleado en meses, que estaba en mis huesos como memoria muscular. Cuando llegué a casa, no me serví una copa. No envié mensajes a mis amigos ni me puse a buscar puestos de trabajo en LinkedIn. Conecté mi portátil personal, apagué mi teléfono y abrí una ventana del navegador. Una pestaña, Gmail. Otra, un bloc de notas en blanco. Y la tercera, el inicio de sesión de administrador para PyTorch. Nombre de usuario, censurado. Contraseña, entrar. El panel de control se cargó. Como un cuchillo deslizándose a través de piel vieja. Suave. Limpio. Esperando. Meredith no lo sabía. Ninguno de ellos lo sabía. Pensaron que estaban despidiendo a una analista más. Lo que realmente hicieron fue cabrear al fantasma en su máquina. PyTorch no se construyó en un fin de semana. Nació a las 3 de la madrugada en un apartamento de una habitación que olía a café quemado y a angustia existencial. Líneas de código garabateadas en servilletas. Consultas SQL garabateadas en cuadernos.
Soluciones improvisadas con cinta adhesiva unidas en una vieja del que jadeaba como una cortadora de césped moribunda. Sin financiación. Sin cofundador. Sin campamento de inicio de startup. Solo yo, Red Bull y una rabia lenta por cómo cada empresa para la que trabajé mentía descaradamente sobre los salarios. Así que construí el antídoto. No una aplicación llamativa. No una startup con mucho boom y V-clics con fundadores en chalecos de Patagonia. Simplemente una plataforma despojada, brutalmente funcional, donde la gente podía publicar anónimamente lo que realmente les pagaban, puesto, años de experiencia, capital, bonificaciones, beneficios, los pequeños extras sucios que recursos humanos nunca admite. Codifiqué cada línea yo misma. Construí el crawler que raspaba el spam de reclutadores para obtener rangos salariales. Instalé la capa de cifrado. Incluso forjé la IA de moderación, entrenada con cada declaración de relaciones públicas corporativas que pude encontrar, solo para que pudiera detectar y eliminar tonterías en 5 idiomas. Y nunca adjunté mi nombre. Incluso los moderadores pensaban que el administrador era un colectivo, un mito. Lo llamaban PyTorch Ghost. Asumían que era un teche renegado. Otros pensaban que era un sindicato descontento. Algunos susurraban que lo había construido un ex ingeniero de Google cabreado que había huido a Canadá. No era nada de eso. Era yo. Vanessa. La chica común y corriente, que aparentemente no valía un bono de mitad de año. El panel de control de administrador se cargó en mi pantalla como una sala del trono. Fondo negro. Texto blanco. Minimalista. Seguro. Hermoso. 5 millones de usuarios activos. 30.000 envíos de salarios la semana pasada. Observé cómo los análisis palpitaban como un latido de corazón. Luego hice clic en la pestaña en empresas. Escribí el nombre de mi ahora ex empleador. Ahí estaba. Su perfil. Docenas de puestos listados. Rangos salariales. Información de bonos. Datos de capital. Cientos de reseñas anónimas de empleados a lo largo de los años. Algunas buenas. Algunas abrasadoras. Todo ello honesto. Me detuve sobre el menú desplegable estado. Las opciones, activo, en revisión, en lista negra. No dudé. No hice un monólogo. Ni siquiera parpadeé. Clic en lista negra. Apareció una única ventana de confirmación. ¿Estás seguro de que deseas incluir a este empleador en la lista negra de PyTorch? Esta acción hará que todos sus datos sean invisibles para los usuarios. Los reclutadores y buscadores de empleo ya no podrán acceder a información de compensación, puntos de referencia de negociación o revisiones de puestos. Sí. La pantalla se actualizó. El nombre de su empresa se volvió gris. Sus reseñas y salarios se derrumbaron como andamios arrancados de debajo de un edificio. Desde el exterior, parecería que nunca existieron. Como un pueblo fantasma. Como un agujero negro donde solía haber una empresa. Seguirían existiendo en el código, por supuesto, enterrados, inactivos. No eliminé nada. No soy un monstruo. Pero ningún reclutador que usara PyTorch podría verificar nada sobre ellos. Ningún buscador de empleo podría comparar ofertas. Y ningún pasante que esperara entrar en tecnología vería lo que ganaban sus compañeros dentro de esas paredes. Para el público, parecía que la empresa se desvaneció del mapa salarial. Me recosté en mi silla. El silencio en mi apartamento era denso. No pesado. No ruidoso. Simplemente completo. Sin notificaciones de Slack. Sin llamadas de Zoom. Sin Meredith sonriendo a través de una webcam mientras fingía empatía. Solo yo, mi código y una empresa que se daba cuenta lentamente de que la base había sido retirada de debajo de sus pies. Me despidieron como si no fuera nada. Pero ahora tendrían que operar como si no fueran nada. 3 días después, los correos electrónicos empezaron a apilarse como cadáveres. Hola Meredith, el candidato para backend, Roman 2, nos dejó en visto. Nunca se presentó a la segunda ronda. Otro abandono. El líder de frontend firmó el NDA y luego se quedó en silencio.
Acabo de tener una candidata prometedora que dijo que no se sentía cómoda aceptando una oferta sin transparencia salarial. ¿Tienes idea de lo que quiso decir? Meredith respondió como siempre lo hacía, breve, tajante, rebosante de falsa confianza. Mantengan el rumbo. Una marca fuerte. Probablemente solo ruido. Pero no era ruido. Era un patrón. Y se estaba acelerando. Para el jueves, 3 ofertas habían sido rescindidas por los candidatos. Uno de ellos incluso escribió una pequeña nota de agradecimiento que, si Meredith hubiera leído más allá de las cortesías pasivo-agresivas, era básicamente un dedo medio en letra cursiva: agradezco la oportunidad, pero después de hablar con algunos empleados actuales y anteriores, decidí buscar un puesto con más claridad en torno a la compensación y el crecimiento. Mucha suerte en su camino de contratación. Traducción: te busqué. Vi el agujero donde debería estar tu alma. Estoy fuera. Dentro de Slack, los reclutadores se estaban desmoronando. Uno preguntó, con suficiente inocencia, si PayTorch estaba en mantenimiento del sistema, porque por alguna razón ya no podían sacar comparaciones salariales. Otro juró que estaba viendo páginas en caché que ya no se cargaban. Alguien incluso bromeó diciendo que tal vez les habían puesto un shadowban. Meredith respondió con una frase: probablemente sea un fallo técnico. Vuelvan a contactar en una semana. Un fallo técnico. Lo dijo como si no fuera nada. Como un cable suelto o una cookie caducada. Como si 5 millones de usuarios no hubieran sido privados de la capacidad de ver a su empresa. Como si alguien no hubiera corrido la cortina de la oscuridad justo sobre su pequeña cabina de reclutamiento de cristal. Observé cómo se desarrollaba todo desde mi portátil, sorbiendo café recalentado y navegando por el subreddit de la empresa. Algunas publicaciones anónimas empezaron a aparecer: alguien más ha notado que han desaparecido de PayTorch. Pensé que era solo yo. Estaba comparando salarios anoche y su página da 404. ¿Quizás los marcaron por fraude? Escuché que un reclutador subestimó a mi amigo en 30K. No publiqué nada. Todavía no. Solo aceché. Dejé que el incendio se encendiera solo. Pero la mejor parte, el verdadero postre, ¿saben? Ver a Meredith mantener su compostura fría como el hielo mientras el suelo se ablandaba bajo sus pies. En cada reunión de equipo, decía lo mismo: el mercado es volátil. Esto es una fase. Solo necesitamos redoblar los esfuerzos de divulgación y reposicionar la marca. ¿Divulgación? Podrían haber lanzado un desfile con payasos haciendo malabares con currículums y aún así no conseguirían contratar a nadie. Porque por muy llamativa que fuera la oferta de trabajo, por muchos puntos de PTO ilimitado que metieran en la descripción, los candidatos se iban más rápido que un aire acondicionado de $3 en una ola de calor de julio. Y mientras tanto, me mantuve en silencio. Sin regodearme. Sin cuentas secundarias. Aún no. Sin publicaciones engreídas en LinkedIn. Solo silencio, amargura y regocijo. Bailaban juntos en mi pecho como examantes en un funeral. Verán, no se trataba solo de venganza, no realmente. Se trataba de verlos sentir la misma confusión que solían alimentarme. Los mismos días de gaslighting que sentí cuando me saltaron aumentos. Cuando Meredith volvería a tocar las promociones hasta que olvidé que incluso las había pedido. Cuando Recursos Humanos sonreía mientras tomaba cosas que yo construí y se las entregaba a hombres que me llamaban orientada a los detalles, como si fuera un cumplido y no un premio de consolación. Ahora, ellos eran los que quedaban en visto. Ahora, ellos eran los que hacían preguntas sin respuestas. Y solo era el principio. El hilo llegó a Reddit como una astilla bajo una uña, pequeña, afilada e imposible de ignorar. r/TechOps, a media mañana. Título: ¿por qué AppVector está repentinamente oculto en PayTorch? Sin emojis, sin adornos, solo una pregunta limpia y ominosa de una cuenta Trovabai. En cuestión de horas, tenía más de 400 comentarios y una maraña de votos positivos. El tipo de publicación que puedes sentir vibrando bajo la piel de los reclutadores que intentan fingir que no están acechando. La gente se lanzó como tiburones a una venta de sangre en Costco. Los entrevisté el otoño pasado. Parecía normal hasta que llegó la oferta, $182K para un puesto de backend de nivel medio en San Francisco.
Retiraron una oferta después de que pregunté sobre las bandas salariales. Dijeron que estaba demasiado enfocado en la compensación. Trabajé allí hace 2 años, estoy bastante seguro de que despidieron a alguien solo por preguntar cómo se calculaban los bonos. Y luego alguien dejó caer la captura de pantalla. Era una versión en caché de la lista de PayTorch de 2 semanas antes. Rangos salariales. Bonos medianos. Incluso las revisiones de capital de los empleados. Todo antes de que desapareciera. Creí que estaba loco, escribió el comentarista. Los busqué hace 2 noches y todo su perfil ha desaparecido, como si nunca hubiera existido. Fue entonces cuando supe que era el momento. Saqué uno de mis viejos burners, Giraffe Crisis 83. Un usuario que una vez usé para discutir sobre los límites de velocidad de la API y la mejor salsa picante para sándwiches de huevo. No lo había tocado en 1 año. Perfectamente añejo. Auténticamente inactivo. Escribí una frase, quizás tengan algo que esconder. Publicado. Sin ediciones. Sin seguimiento. Y así, el comentario cobró vida propia. Alguien respondió, ok, pero como, a lo lejos. Otro dijo, sabía que se sentía sombrío desde el principio. Luego vino el hilo dentro del hilo. Gente investigando. Cruzando enlaces de caché de PayTorch, viejas ofertas de trabajo, reseñas de Glassdoor, incluso actualizaciones de LinkedIn. Un pequeño mago emprendedor incluso grabó en pantalla la llamada a la API del sitio de PayTorch y notó que el ID de la empresa devolvía un error 403. Trabajo en InfoSec, escribió. Eso no es un error, es un bloqueo. Lo observé todo desarrollarse como una hoguera construida con viejas evaluaciones de rendimiento y las complacientes platitudes de recursos humanos. LinkedIn percibió el olor a continuación. Sutil al principio. Un reclutador publicó una nota pasivo-agresiva sobre guerreros de la transparencia que creen saberlo todo. Fue anulada hasta el olvido. Glassdoor vio un aumento repentino en reseñas equilibradas que olían a que habían sido escritas por una fábrica de contenido, 3 estrellas, mucho ambiente de trabajo dinámico y desafiante pero gratificante, el tipo de base lingüístico que prácticamente grita pánico. Pero el verdadero momento, el descorche de champán de la vindicación, llegó cuando la cuenta oficial de Twitter de la empresa tuiteó un meme sobre navegar búsquedas de empleo con confianza. Debajo, una docena de comentarios preguntaban, ¿cómo debemos navegar cuando su empresa desapareció de PayTorch? ¿Confianza o ocultamiento? Oye, ¿ofrecen seguro dental y secreto salarial, o solo lo último? Meredith, me imagino, seguía restándole importancia. En su mente, probablemente era algún moderador deshonesto de PayTorch. Quizás una mala configuración en su stack de desarrollo. Probablemente envió un correo electrónico a su dirección de soporte, marcado como urgente, con el asunto preocupación por la visibilidad del listado. Casi podía oírla regañando al equipo de reclutadores, diciéndoles que se reenfocaran en conseguir candidatos de calidad mientras el suelo cedía lentamente bajo sus pies. Pero lo de Meredith es que solo sabía cómo controlar lo que podía ver, canales de Slack, invitaciones de calendario, rolls de ojos en las reuniones. Era buena detectando cosas dentro de su pequeña fortaleza de alfombras beige e hilos de correo electrónico pasivo-agresivos. Lo que no entendía, lo que nunca pudo entender, era cómo el poder fluye subterráneamente. A través de foros. A través de susurros. A través de datos fantasma y puentes quemados y mensajes directos en canales alternativos entre exempleados que recuerdan cada corte, cada insulto, cada mentira disfrazada de política. Y ahora los susurros se estaban convirtiendo en ruido. Ruido que ella no podía silenciar. Y yo aún no había terminado. Empezó con una hoja de cálculo. Nada ostentoso. Solo un archivo Excel limpio y nítido titulado, Compensación de ingenieros T3 uso interno solamente, XLSX. Lo había guardado hace 2 años, cuando me pidieron que ordenara la carpeta de análisis para una presentación fuera de la oficina de un director. Recuerdo abrirlo y sentir que se me ponía la cara roja. 2 columnas, una al lado de la otra, nombre del ingeniero, salario base. Luego, más abajo, elegibilidad para bonos, opciones de acciones, nivel. Y sin siquiera intentarlo, las matemáticas hablaron más fuerte que cualquier memorándum.
Hombres recién salidos de un bootcamp ganaban entre un 12 y un 18% más que mujeres con 3 a 5 años en el puesto. ¿La única líder de equipo femenina? Ganaba menos que el tipo que solía llamarla mamá del código en las reuniones. Lo guardé en ese momento. Me dije a mí misma que era solo para rendir cuentas. Quizás algún día lo sacaría a relucir por los canales adecuados. Presentaría una queja. Tendría una discusión madura. Ya sabes, la forma en que te entrenan para creer que recursos humanos es una parte neutral y no solo un firewall corporativo con lápiz labial. ¿Ahora? Ahora era una granada. Eliminé nombres, eliminé información de identificación personal, eliminé datos EXIF y lo hice rebotar a través de 3 VPN. Luego, con la precisión de un cirujano y la alegría de un sicario, programé la subida, domingo por la noche, 11:43 de la noche. Horas pico de Doom Scroll. Lo publiqué en un grupo privado de Slack para transparencia salarial tecnológica, solo por invitación, pero fuertemente monitoreado por periodistas e ingenieros desilusionados. Título: Instantánea de compensación del T3 de 2022 de una empresa de tamaño mediano que rima con subvector. Parece un pago basado en el rendimiento si tu rendimiento incluye llamarte jaque. No tardó mucho. Por la mañana, se había filtrado al subreddit principal de transparencia salarial. Un usuario conectó los datos con las antiguas ofertas de trabajo de AppVector. Otro señaló la cantidad exacta de la discrepancia en dólares entre dos títulos de trabajo idénticos. Un ex empleado intervino: puedo confirmar. Pedí un aumento, me dijeron, no negociamos fuera de ciclo. Mi compañero masculino obtuvo un aumento no programado el mismo mes. Luego vino la segunda caída. Esta vez, fue un PDF. Una antigua carta de oferta para una contratación de DevOps que obtuvo un bono de firma de $15K y una semana extra de vacaciones debido a potencial excepcional. Tenía la carta de la candidata también. Mismo puesto. Mismo título. Sin bono. ¿La única diferencia? Su currículum tenía mejores credenciales. Dejé caer ese el martes por la tarde, justo en medio de una sesión de preguntas y respuestas en vivo que Meredith estaba haciendo en la hora de la cultura interna de la compañía. Su cara en cámara, tratando de explicar cómo valoramos la equidad, no solo en palabras, sino en estructura, mientras la barra lateral de Slack se iluminaba con pins y los grupos de MD zumbaban como un panal de abejas pateado. Un ingeniero senior publicó en el canal Almohadilla General: ¿alguien puede explicar por qué la transparencia salarial es una amenaza y no un valor? Alguien más respondió solo con un emoji de palomitas de maíz. Para el miércoles, una líder de equipo renunció. No en silencio. Públicamente. En una reunión de todos. Cámara encendida. Voz firme. No puedo pedirle a la gente que confíe en una empresa que trata el salario como un juego de póker, dijo. Especialmente cuando las reglas cambian claramente dependiendo de cómo te veas. Luego abandonó el Zoom. Simplemente desapareció. Dejó a Meredith parpadeando como si alguien le hubiera desconectado el cable Ethernet de la columna vertebral. El silencio después fue nuclear. La contratación se detuvo. Los candidatos comenzaron a pedir datos específicos de bandas salariales antes incluso de aceptar una entrevista telefónica. Un reclutador preguntó si podían presentar puestos de forma discreta sin mencionar el nombre de la empresa. Meredith estaba girando. Convocó una reunión de emergencia con Legal y exigió saber si habían sido hackeados, si había habido una brecha. Cuando It se metió en su SharePoint, no lo habían hecho. No había hack. No había brecha. Solo la verdad. Verdad sacada de carpetas polvorientas, pulida hasta que brilló, y arrojada al mundo como moneda sobre un tambor. Ella no podía rastrearla. No podía contenerla. Ni siquiera podía averiguar quién estaba filtrando qué, porque las filtraciones no eran todas mías. Otros empleados, actuales y anteriores, también empezaron a investigar. Pequeños correos electrónicos silenciosos. Cartas de oferta archivadas. Capturas de pantalla de conversaciones de Slack. Cosas que alguna vez habían hecho que la gente pusiera los ojos en blanco y dijera: no muevas el barco. Bueno, el barco se balanceaba ahora. ¿Y Meredith? Estaba justo al borde. Para el viernes por la mañana, Meredith no solo estaba desquiciada,
estaba calculando el colapso. El aire dentro de esa oficina debía estar denso con el sudor corporativo y los borradores de Slack no enviados. Se decía que había cancelado todas las llamadas a candidatos de la semana y exigía visibilidad total de los permisos de documentos internos. El fantasma de Steve Jobs poseído por un guardia de centro comercial. El departamento de TI fue convocado a su oficina 2 veces antes de las 10 de la mañana y para el almuerzo ya había acusado a 2 becarios de filtrar datos propietarios por fama en Internet. Yo no estaba allí, obviamente, pero la gente habla, especialmente cuando el miedo se instala. Bloqueó las unidades compartidas, congeló el acceso de varios líderes de equipo a Confluence, ordenó a uno de los administradores de CIS que realizara un barrido forense de los registros de tráfico saliente de los últimos 90 días. Le dijeron que llevaría semanas. Ella les dijo que tenían 2 días o reestructuraría todo su departamento. Fue entonces cuando los canales de Slack comenzaron a quedarse en silencio. No porque la gente no hablara, sino porque ya no hablaban en público. Se formaron chats de grupo privados. Algunas personas se cambiaron a Signal. Algunas incluso eliminaron por completo los perfiles de la empresa y comenzaron a ignorar las solicitudes de recursos humanos como si fueran mensajes de voz fantasmales de un exdifunto. Y luego, silenciosa y bellamente, alguien se rompió. Una joven empleada de recursos humanos llamada Elise. La que solía reponer la barra de snacks y repartir boletines de miércoles de bienestar como si significaran algo. ¿Renunció? Simplemente se fue. Sin 2 semanas de aviso. Sin entrevista de salida. Solo un correo electrónico de renuncia con el asunto: la rendición de cuentas no es opcional. Dentro, una frase. Si este lugar se incendia, no asuman que todos dentro intentaron apagar el fuego. Horas después, recibí un MD. Su correo electrónico. Sin nombre. Sin emoji. Solo el mensaje: todos vimos lo que te hizo. Gracias. Lo miré fijamente durante un rato. No con triunfo. No con satisfacción presuntuosa. Sino con un extraño y aturdido dolor en el pecho. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 2 años y alguien finalmente susurrara: no estabas loca. Me golpeó más fuerte que cualquier fantasía de venganza. Nunca pensé que nadie en ese edificio lo hubiera notado. Asumí que todos habían bebido el Kool-Aid y seguían bebiendo mientras me mostraban la puerta. Pero aparentemente, mientras Meredith estaba ocupada diseñando su pequeño palacio de cristal de mentiras corporativas, algunas personas estaban garabateando planes de escape en servilletas. Lo gracioso es que no necesitaba aliados. Al principio no. Pero ahora aparecían como polillas a una llama con forma de verdad. Un tipo me reenvió una agenda de reunión de una reunión ejecutiva fuera de la oficina donde Meredith propuso limitar el acceso a los salarios solo a recursos humanos senior para evitar filtraciones de transparencia. Otro subió una grabación de audio de una reunión donde un gerente le dijo a una ingeniera que dejara de comparar la compensación: crea envidia. Un tercero compartió una captura de pantalla de un documento interno etiquetado como plan de control narrativo, con puntos como reforzar los logros culturales, minimizar el sentimiento en línea e identificar empleados que participen en una transparencia tóxica. No estaban tratando de arreglar la fuga. Estaban tratando de manipular la inundación. Y cada persona que me envió algo, cada aliado silencioso, cada denunciante, cada desarrollador cansado que había pasado 3 años pensando que estaba solo, todos compartían el mismo tono: agotamiento mezclado con claridad. No ira. Ni siquiera rebelión. Solo gente que finalmente dejó de fingir que la casa no estaba en llamas mientras el CEO asaba malvaviscos en la sala de juntas. ¿Y Meredith? No pudo detenerlo. Pensó que si encontraba al único topo, podría tapar el agujero. Pero estaba cazando sombras en una casa llena de ventanas abiertas. Cada puerta cerrada que golpeaba solo canalizaba más aire al incendio. No sabía quién era yo. Pero peor aún, no se dio cuenta de que no era la única. Intentaron volver a publicar el lunes. Algún gerente intermedio de recursos humanos, agotado, debió haber iniciado sesión en PayTorch como un hombre que tropieza en la niebla, arrastrando una nueva plantilla de perfil de empresa. Nueva marca. Nuevo eslogan. Un pequeño y desesperado punto que decía: comprometidos con la transparencia salarial y la equidad. Casi me ahogo con mi café.
Pensaron que podían burlar al fantasma con un cambio de marca y una marca de verificación azul. ¡Qué lindo! En el momento en que esa solicitud llegó al backend, mi pequeño script la detectó. Línea 47, if company-ide igual a app-vector, -status igual a pending-delay igual a 99999 minutos. Elegante. Infinito. Exasperante. Cada vez que intentaban enviarlo, el panel de control sonreía amablemente y decía, solicitud pendiente. Por favor, espere hasta 72 horas para su aprobación. Y cada 72 horas, el bucle se reiniciaba. Sin errores. Sin señales de alerta. Solo el limbo. Lo enviaron una y otra vez. 4 intentos en una semana. Cada uno con ajustes ligeramente más desesperados. Incluso eliminaron la palabra app-vector una vez e intentaron usar VTextworks. Denegado. El sistema seguía reconociendo su ID de empleador y lo rebotaba directamente al vacío. Mientras tanto, una campaña de susurros se encendió el circuito de consultores. Resulta que contrataron una agencia de cumplimiento boutique de Austin. Algo con un nombre estéril como Equinex Partners o Signal Safe. Auditar su huella digital y restaurar la confianza pública. Traducción, por favor, arreglen el desastre que no entendemos sin decirnos lo mal que lo hemos roto. Los consultores hurgaron en la API pública de PyTorch, olieron algunas cabeceras, ejecutaron diagnósticos de DevTools como exorcistas tecnológicos que tropiezan con escrituras sagradas. Observé los pins del registro en tiempo real, sorbiendo la Croix como si estuviera en primera fila en un deporte sangriento. Luego, uno de ellos se puso listo. Un ingeniero senior llamado Luis, a juzgar por la huella digital de la consola, finalmente abrió el entorno de Sandbox y hizo pin al protocolo de listado. Vio lo que otros no habían visto. No un glitch. No un error. Una pared. Limpia. Intencional. Y escrita a mano por alguien con acceso completo de administrador. Ejecutó un envío de prueba a través de un ID de empleador falsificado. Funcionó de maravilla. Sin retraso. Sin tiempo de espera. Solo luces verdes en todo el camino. Luego cambió una variable. Volvió a introducir la ID de app-vector. Bucle. Intentó eludirlo. Denegado. Intentó escalar a anulación de nivel de moderador. Denegado. Incluso intentó enviar bajo un nuevo dominio, upvectorhops.com, con una IP completamente nueva. Bloqueado en menos de 12 y 3 segundos. Fue entonces cuando el Slack interno se encendió. Luis dice que esto no es un problema del sistema. ¿Qué quieres decir? Dice que alguien en PyTorch bloqueó intencionalmente nuestro acceso desde el nivel superior. ¿Cómo, un desarrollador? No. Como, el desarrollador. Meredith debió sentir que el suelo se inclinaba bajo ella. Había pasado semanas enmarcando todo como un glitch. Algún error errante. Un problema de permisos. Tal vez incluso un becario descontento que apretó el botón equivocado. ¿Ahora? Ahora los consultores le decían que no había ningún error. Esto estaba construido. Horno en el código como arsénico en el pastel de bodas. No podían escalarlo. No podían perforarlo. No podían engañarlo con reescrituras de políticas y declaraciones de relaciones públicas pulidas. No había correo electrónico para contactar. No había support@pytorch.com que se reenviara a un becario que pasaría su desesperada súplica. Solo estaba la pared. El equivalente digital de un cerrojo soldado desde el otro lado. Sin llave. Y sin cerrajero. Y yo. Lo observé todo desde mi pantalla. Una pestaña abierta a mi consola de administrador. Otra abierta a la filtración de su Slack, porque sí, alguien muy útil estaba reenviando capturas de pantalla ahora. Una tercera pestaña abierta al subreddit de Burner donde alguien acababa de publicar, entonces, si PyTorch no está fallando, ¿a quién demonios cabreó app-vector? La marea había cambiado. Ya no creían que fuera un accidente. Ahora temían que fuera personal. Tenían razón. El mensaje de LinkedIn llegó a mi bandeja de entrada un jueves por la mañana. Sin rodeos en el asunto.
Sin rodeos de recursos humanos. Solo un mensaje directo de un perfil tan pulcro que prácticamente brillaba. Grant H. Lavigne. Director en Advector. Antiguo CEO de 3 empresas de Fortune 500. Actual asesor de la mitad de los aspirantes a Hippo del Valle. Su banner de perfil era un horizonte urbano al amanecer, el tipo de foto que usan los ejecutivos cuando quieren parecer inspiradores, pero accidentalmente solo te recuerdan lo solitarias que son las torres de cristal. El mensaje era corto: Vanessa, creo que nos hemos cruzado antes. Me pongo en contacto no como representante de Advector, sino como alguien curioso. Impresionado. Si estás abierta a una conversación, hay una mesa en la esquina en Levy Café que está bastante tranquila a esta hora del día. Invito yo. G. Sin amenazas. Sin exigencias. Sin bravuconadas de cese y desista. Él sabía. No sospechaba. ¿Sabía? No respondí durante un día. Dejé que se marinara. Luego, por curiosidad y quizás un poco de arrogancia, acepté. Elegí la hora. Me vestí deliberadamente aburrida. Entré en ese café como si fuera solo otra trabajadora remota que iba por unos cones caros y un espresso aceptable. Grant ya estaba sentado. Blazer azul marino, sin corbata. Leyendo algo en su iPad con el tranquilo desapego de un hombre que ha visto morir empresas enteras en silencio. Se levantó cuando me acerqué. Vanessa, dijo, extendiendo una mano. ¿Siempre tan dramático?, pregunté. Él sonrió. Solo cuando intento contratar fantasmas. Nos sentamos. No nos molestamos con la charla trivial. No preguntó cómo había estado ni si quería un muffin. Simplemente se reclinó, unió los dedos y dijo: «Tú construiste PyTorch». No asentí. No era necesario. Y pusiste a Advector en la lista negra. Técnicamente, dije, revolviendo mi café, solo denegué una solicitud de listado. Se rió. No de forma falsa. No nervioso. Genuina. El tipo de risa que solo escuchas de alguien que finalmente ha confirmado su sospecha y la encuentra más impresionante que amenazante. Siempre supe que no era algún prodigio de Stanford, dijo. La elegancia de ese bucle de lista negra. Eso fue rencor, no adecuación producto-mercado. Dejé que el silencio se mantuviera. Me estudió, con los codos sobre la mesa. No estoy aquí para pedirte que lo deshagas. Francamente, ya es demasiado tarde para eso. Meredith está a punto de irse. La marca está sangrando por ambos lados. Los candidatos están asustados, y los inversores huelen a podredumbre. Pero debo admitir, ¿lo que hiciste? Fue limpio. Preciso. Como un cirujano o un francotirador. Levanté una ceja. ¿Eso es un cumplido o una advertencia? Ambos, dijo, pero sobre todo lo primero. Hizo una pausa, luego se inclinó ligeramente hacia adelante. Vine aquí con una pregunta, dijo. ¿Y si hicieras esto profesionalmente? Parpadeé. No me refiero a sabotaje, aclaró. Me refiero a consultoría. Auditar datos de compensación. Señalar la desigualdad antes de que se metastatice. Ayudar a las empresas a prevenir este tipo de implosión pública. Quizás incluso enseñar a los departamentos de recursos humanos que los NA no son un sustituto de la ética. Deslizó una tarjeta por la mesa. No corporativa. Sin logotipo. Solo su nombre y un correo electrónico directo. Uno privado. No espero una respuesta hoy, dijo. Diablos, ni siquiera espero un sí. Pero he estado en este negocio mucho tiempo, Vanessa, y cada década o así, aparece alguien que no solo juega al juego. Cambian las reglas. Tú acabas de cambiar las reglas. Miré fijamente la tarjeta. Pesaba más de lo que parecía. ¿Crees que quiero ayudar a empresas como la tuya?, pregunté. No, dijo. Creo que quieres asegurarte de que nadie más sea tratado como tú lo fuiste. Se puso de pie, dejó un billete de $20 impecable sobre la mesa por el café que no terminó, y asintió una vez. Digas que sí o que no, dijo, ya ganaste. La única pregunta ahora es qué tipo de victoria quieres que sea.
¿Se fue? Me quedé sentada un rato más, viendo el vapor subir de mi taza, su tarjeta quemando un suave rectángulo en mi palma. No había respondido. Pero por primera vez, la idea de salir de las sombras no se sintió como una rendición. Se sintió como una elección. Meredith fue despedida un martes. Ni siquiera hubo un comunicado de prensa. Solo un frío memorándum interno con el asunto transición de liderazgo y reajuste organizacional. 2 párrafos. Cero calidez. Con efecto inmediato, Meredith dejará su puesto como vicepresidenta de operaciones de personas. Le agradecemos sus servicios y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Traducción, se ha ido. La estamos borrando de las paredes. El memorándum se envió a las 8:03 de la mañana. A las 8:12, su calendario había sido borrado. A las 8:17, un reclutador publicó un tuit vago sobre nuevos comienzos. A las 8:29, alguien ya había reemplazado su nombre en la oficina de cristal con líder interina de recursos humanos, por confirmar. Sin correo electrónico de despedida. Sin publicación en LinkedIn agradeciendo a su increíble equipo. Solo pasos silenciosos y el lento y amargo golpe de su reputación profesional siendo empujada a una carpeta de cartulina. Me imagino que se sentó en su escritorio un rato, quizás todavía aferrándose a la idea de que esto era temporal, que conseguiría un puesto de C-suite en una startup lo suficientemente desesperada como para ignorar las consecuencias. Quizás estaba navegando por los portales de empleo esa mañana, convenciéndose de que tenía opciones. Luego, la entrada del blog se publicó exactamente a las 9 de la mañana. La publiqué con mi nombre real. Por primera vez. Título: Recursos humanos no puede esconderse detrás de los NA para siempre. Comenzaba con una tesis simple: la transparencia no es un favor. No es un beneficio. Es el maldito mínimo indispensable. No nombré a Vector directamente. No era necesario. La historia se contaba en patrones, como las empresas explotan las cláusulas de silencio para suprimir las discusiones sobre equidad, como la cultura a menudo se usa como arma para manipular a las víctimas para que cumplan, como se extrae la lealtad, pero nunca se reciproca. Y luego lo expuse sin tapujos, me dijeron que mis habilidades eran comunes y corrientes. Así que construí una plataforma utilizada por millones. Fui despedida sin ceremonia. Así que corrí el telón del escenario que construyeron sobre la inequidad. No se puede censurar lo que la gente recuerda. No se puede despedir la verdad. El pie de página, firmado, Vanessa Hall, creadora de PyTorch. Durante años, PyTorch fue anónimo, intencionalmente. Le dio más poder a los datos. Pero ahora la cara importaba. Ahora la gente necesitaba ver quién había estado detrás del telón todo el tiempo. Se hizo tendencia en menos de 20 minutos. LinkedIn explotó. Reddit fijó la publicación en r//th transparency. Glassdoor la citó. Twitter la capturó y la convirtió en un grito de guerra. Los mensajes directos llovieron. Cientos de ellos. Ingenieros. Personal de recursos humanos. Periodistas. Algunos compartiendo sus propias historias. Otros simplemente diciendo gracias como si hubiera descifrado un código que habían estado tratando de escribir durante una década. Y en algún lugar, en una oficina de esquina con las persianas demasiado cerradas y las luces fluorescentes parpadeando de forma incorrecta, Meredith lo leyó. Sé que lo hizo. Porque alguien de su departamento me reenvió una captura de pantalla. Ella, de pie sobre un escritorio medio vacío. Una caja de cartón medio llena. Una taza vieja. Bolas antiestrés. Una foto enmarcada de su perro. Y en su monitor, la entrada del blog. Mi cara desafiante desde la biografía de la autora. No engreída. No vengativa. Solo real. La mujer a la que despidió en una reunión como algo secundario acababa de subir a un escenario global y le había arrebatado el micrófono de la mano. Espero que haya leído cada línea. Espero que haya visto la sección de comentarios iluminarse con verdades que ya no podía contener. Espero que finalmente haya entendido que recursos humanos no es inmune a la rendición de cuentas, solo porque controlan los papeles de salida. ¿Y yo? Cerré el portátil lentamente.
El tipo de cierre que haces cuando sabes que no hay más escondite. No porque sea seguro, sino porque finalmente estás listo para ser visto. Sin alias. Sin cuentas secundarias. Sin más esperas. Solo mi nombre. Mis palabras. Y el silencio que siguió cuando la última máscara cayó.